Un bebé de tan solo 9 meses está sentado en una alfombra. Frente a él, una pequeña rata blanca de pelaje suave. El niño sonríe, balbucea y estira sus manos para tocarla. No tiene idea de que, justo detrás de su espalda, un hombre sostiene un pesado martillo y una enorme barra de metal. Un golpe seco y metálico desgarra el silencio de la habitación. El bebé da un salto por el susto y cae de cara contra el suelo, rompiendo en un llanto desesperado. Esto no es una escena de una película de terror. Es el año 1920, en la Universidad Johns Hopkins. El hombre del martillo es el famoso psicólogo John Watson. Y el niño, el mundo lo recordará para siempre como el pequeño Albert. En este experimento, un grupo de científicos decidió quebrar la mente de un bebé a propósito. Querían demostrar una teoría aterradora, que a cualquier ser humano se le puede enseñar a odiar y a temer lo que sea, incluso aquello que más amaba. Hoy vamos a desenterrar la historia del experimento más cruel en la historia de la psicología. ¿Quién era realmente este niño? ¿Qué pasó con él cuando las cámaras se apagaron? Y sobre todo, ¿por qué este caso sigue haciendo que a los científicos de hoy se les erice la piel? Para entender por qué alguien querría torturar a un bebé, hay que entender quién era John Watson. A principios del siglo XX, la psicología se perdía en teorías sobre el alma y el inconsciente. A Watson eso le parecía una pérdida de tiempo. Él quería algo real, algo que pudiera ver. Así que fundó el conductismo. Su filosofía era radical. La psicología solo debe estudiar la conducta, lo que se puede observar y medir. Watson era un hombre ambicioso y sin filtros. Su frase más famosa lo dice todo. Denme una docena de niños sanos y haré de ellos lo que yo quiera, desde un médico hasta un ladrón, sin importar sus talentos o su raza. El pequeño Albert fue su hoja en blanco. Watson quería demostrar que el miedo no es algo con lo que nacemos, sino que es simplemente una cadena de reflejos químicos. Quería tratar a un humano como a los perros de Pavlov, pero en lugar de usar campanas y saliva, usó el terror puro. Albert era el sujeto perfecto. Era el hijo de una nodriza del hospital, un bebé descrito como tranquilo y flemático. Casi nunca lloraba. Primero le muestran una rata blanca, un conejo, un perro y una máscara de Santa Claus con una barba blanca y tupida. ¿La reacción de Albert? Curiosidad total. Quería tocar el pelaje, quería jugar. No sentía ni un gramo de miedo. Aquí empieza la pesadilla. Watson y su asistente, Rosalie Reiner, crearon un plan. Cada vez que Albert intentaba tocar a la rata, Watson golpeaba la barra de metal justo detrás de la cabeza del niño. Imaginen ese estruendo en una habitación cerrada. No era solo ruido, era un golpe físico para los oídos de un bebé. El niño se aterraba, lloraba, pero poco después le volvían a acercar la rata. Y de nuevo, el golpe. Después de repetir esto 7 veces, pasó lo que Watson buscaba. En cuanto la rata entraba a la habitación, Albert empezaba a temblar. Ya no hacía falta el ruido. El simple brillo del pelaje blanco se había convertido en su cerebro en un sinónimo de dolor y pánico. Pero Watson fue más allá. Se preguntó, ¿el niño tendrá miedo solo de esta rata en particular? Los resultados fueron escalofriantes. El cerebro del bebé cometió un error que los psicólogos llaman generalización. Albert empezó a entrar en crisis al ver a un conejo. Luego, al ver a un perro. Le aterraba un abrigo de piel. Pero el momento más perturbador quedó grabado en video. John Watson se pone la máscara de Santa Claus y se acerca al niño. Albert grita de una forma desgarradora. Para él, el símbolo de la Navidad se había transformado en un monstruo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Estos científicos crearon una fobia de la nada. Reconfiguraron las conexiones neuronales de un bebé para convertir su curiosidad en un trauma profundo. Pero lo peor estaba por venir. En cualquier experimento científico con seres vivos, debe haber una etapa de retorno. Si enseñas a alguien a tener miedo, tienes la obligación de enseñarle a no tenerlo. Eso se llama desensibilización. Watson decía que planeaba hacerlo, pero no lo hizo. La madre de Albert se llevó al niño del hospital y se mudaron a otra ciudad.
Watson sabía perfectamente que ese niño se iba al mundo con una bomba de tiempo en su cabeza. Sabía que, muy probablemente, ese niño pasaría el resto de su vida entrando en pánico al ver a un perro blanco o a un conejo, sin entender jamás de dónde venía ese terror. Watson no los buscó, no los ayudó. Publicó su artículo, se hizo famoso y siguió con su carrera. Para él, Albert no era un niño, era equipo de laboratorio. Un equipo que se rompió y que simplemente tiró a la basura. Por décadas, el mundo se preguntó, ¿qué pasó con ese niño? Durante mucho tiempo se creyó que era un pequeño llamado Douglas Merritt. Investigadores encontraron que Douglas vivía en ese mismo hospital, pero su historia es trágica. Murió a los 6 años por hidrocefalia. Muchos pensaron, ¿acaso Watson usó a un niño enfermo para que el experimento funcionara mejor? Pero en el año 2014 apareció otra teoría. Un grupo de investigadores encontró a otro candidato, William Barger. Su madre también trabajaba en el hospital y en sus documentos figuraba con el nombre de Albert. William Barger vivió hasta los 87 años. Murió en el 2007. Y aquí está lo inquietante. Sus familiares recordaban que, durante toda su vida, William tuvo un rechazo inexplicable hacia los perros y cualquier cosa que tuviera pelaje blanco. ¿Era él el verdadero Albert? Nunca lo sabremos al 100%, pero la sombra de aquel experimento parece haberlo perseguido hasta la tumba. Hoy en día, el experimento del pequeño Albert es el ejemplo número 1 de lo que nunca se debe hacer. Gracias a este caso, se crearon leyes éticas estrictas para proteger a los seres humanos. Curiosamente, John Watson terminó dejando la ciencia y se fue a trabajar en publicidad. Ahí aplicó todo lo que aprendió sobre el miedo para que la gente comprara productos. Los mismos métodos que usó para asustar a un bebé se convirtieron en la base de los anuncios que vemos hoy en día. La historia de Albert nos recuerda lo frágil que es nuestra mente al principio del camino. Somos lo que recordamos, incluso aquello que nuestra memoria consciente ha decidido olvidar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena traumatizar a una persona en nombre de la ciencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden, a veces nuestros miedos más profundos son solo el eco de un martillo golpeando nuestras espaldas hace mucho, mucho tiempo. No olviden suscribirse para más historias sobre los rincones más oscuros de la mente humana.